los temas que vamos a hablar con el invitado del día de hoy, que es el siguiente. Se trata de Alberto Asef. Fue creador del Partido Nacionalista Constitucional. Trabajó junto a Ricardo Balbín y Arturo Illia. Fue parlamentario del Mercosur y actualmente es diputada nacional de Juntos por el Cambio. Hola, Alberto. Buenas noches. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por invitar. Ahí yo estaba contando lo que pasó en San Nicolás, pero paralelamente empiezan a aparecer que en el Chaco una pyme estuvo hace 15 días que no puede trabajar porque está bloqueada también por camioneros. Ha pasado en otras situaciones que el sindicato de camioneros genera o hace este tipo de extorsiones hacia empresas privadas o hacia el espacio público, como es el caso del municipio. A veces la justicia actúa bien, como en San Nicolás, y a veces mira para otro lado. ¿Cómo se corrige eso? Esto ha ocurrido acá en el Gran Buenos Aires también, en 3 de febrero, en San Martín. Es un modus operandi que tiene algunos gremios, y en este caso especialmente camioneros, que para encuadrar a los operarios de una empresa, que a lo mejor no está claramente dentro del rubro de transporte, hacen un bloqueo, una extorsión, impiden a los trabajadores trabajar, derecho de trabajar está impedido, derecho de circular ni hablar, y bueno, el empresario tiene que doblegarse o denunciar. En algunos casos valientemente han denunciado, un caso también en Rosario, yo estuve con esta empresaria, una mujer valerosa, que enfrentó y afrontó esta situación. ¿Esto cómo se resuelve? Se resuelve con autoridad. La autoridad no es otra cosa que el ejercicio legítimo del poder. Cuando uno tiene legítimamente el poder y la legitimidad trasciende lo legal, ha sido elegido legalmente, pero además es legítimo porque lo está ejerciendo ejemplarmente, cumpliendo la ley. No tiene ninguna inconducta ni él ni los que lo rodean, tiene la autoridad política, legal, la legitimidad y porta toda la decisión moral para enfrentar una situación inadmisible que está ahuyentando inversiones, que está desalentando a emprendedores, que está impidiendo que los trabajadores registrados sigan aumentando como tales, que está promoviendo el mundo informal de las changas, el mundo informal de una situación laboral no registrada, promueve el mal ejemplo para cualquiera que quiera invertir. Estamos hablando de... Ahora, Alberto, perdón. Lo que usted señala está bien, digamos, en cuanto que la gente que quiere invertir, la gente que vea al país como una posibilidad de afrontar un negocio, desarrollar una pyme, un proyecto productivo, se encuentra con que tiene que lidiar con este tipo de prácticas sindicales. Pero paralelamente, ve que el presidente de la Nación, la semana pasada, almuerza con Pablo Moyano, se saca foto en Olivos, saluda, Máximo Kirchner, se pelean por ver quién es más amigo de Pablo Moyano. Entonces, póngase en lugar de un intendente como el de San Nicolás, que tuvo la valentía de enfrentarlo, póngase en lugar del dueño de una pyme, de un ciudadano de a pie, que dice, yo me voy a enfrentar con esta gente que el propio poder los ampara. Daniel, porque ahí está el problema. Daniel, por eso yo le hablé del ejemplo. Para tener autoridad hay que dar el ejemplo. Obviamente que el presidente de la República no ha dado el ejemplo en ninguno de estos casos de que estamos hablando, y máxime que cuando en una inauguración, reinauguración, no se sabe si realmente está funcionando o no, porque es un hospital, un sanatorio del gremio de los camioneros, que ya venía funcionando desde hace muchos años, en la Antártida, ahí en Caballito. Él mencionó a Hugo Moyano diciendo de que quería mostrarle la cara de Moyano a todos los que lo estaban viendo
porque Moyano era un ejemplo de sindicalista, un ejemplo de hombre, de dirigente, un ejemplo de padre, un ejemplo de todo, y a mí me dio vergüenza, porque yo no quiero personalizar la cuestión en Moyano, pero si hay algo que no es Moyano es ejemplar. Y el presidente de la República nos recomendó a todos, los habitantes, incluso a los jóvenes, a los niños que suelen ver televisión, que hay un modelo ejemplar de vida, de padre y de dirigente, que es Moyano. A partir de eso está todo enrevesado, todo atravesado, todo dado vuelta en la Argentina, la Biblia y el calefón, no hay duda alguna. Está Lina Ramírez con nosotros. Sí, Alberto, del otro costado tenemos a un Moyano, ¿no?, que hace referencia a que esto podría ser una persecución política, justamente porque Florencia Arrieto es la abogada de la empresa esta, El Rey. ¿Qué opinás al respecto? Una persecución política de la oposición, digamos, para el gremio. Antes de que estuviera la doctora Arrieto en esto, las extorsiones han existido, como han existido extorsiones en La Plata, por ejemplo, del gremio de la construcción. No se podía construir en La Plata, el índice de construcción en la capital de la provincia había bajado verticalmente porque cualquier obra que se iniciara en La Plata tenía un sobrecosto que hacía imposible la ecuación económica de la inversión porque el costo-beneficio no cerraba. Cuando se lo puso preso y procesó al Pata Medina, el sindicalista, poco tiempo después el índice de construcción, de permisos de construcción en La Plata, empezó a subir y a crecer. Hay que entender lo siguiente, la vida sindical, el sindicalismo, en su momento fue un gran avance social, porque aún en un mundo donde las relaciones patrón-obrero, trabajador, eran muy desiguales, la presencia del sindicato ayudó a equilibrar, digamos, las posiciones de ambas partes, y eso significó un avance, un progreso social. Eso se encaminó hacia la idea ideal de la justicia social. ¿Y en Pero qué momento cuando se exacerba, cuando se exacerba el rol del sindicalismo, cuando además se le da un rol político partidario que no debe tener el sindicalismo. El sindicalismo tiene que tener un rol gremial para defender los intereses de los trabajadores afiliados. Este es otro tema, que no puede ser compulsivamente nadie obligado a pagar la cuota sindical si no está afiliado. Esa es una decisión inconstitucional que está rigiendo en la Argentina y que hay que derogarla. ¿Cuándo empezó este proceso de deformación? Claro. Y empezó cuando se transformó en la llamada columna vertebral de un partido político. ¿Con quién empezó? ¿Pensás que empezó con alguien en particular? Bueno, lamentablemente empezó con el peronismo, sin duda alguna. Empezó con el peronismo y sobre todo cuando le dieron ese carácter de la pata vertebral del movimiento peronista. El movimiento peronista no necesita la pata vertebral del sindicalismo. Tenía el apoyo de los sectores populares que los votaban. Esa sobredimensión del sindicalismo y ese papel político que no le corresponde, transformó al sindicalismo en una organización, una corporación todopoderosa, que hoy se ve muy amenazada porque es como que creó una situación que se le escapó de las manos. Porque hoy el movimiento sindical argentino está cada vez más retraído, cada vez hay menos obreros sindicalizados, porque hay cada vez menos obreros formales, trabajadores formales, hay 6 millones de trabajadores formales y 9 millones de trabajadores que hacen changas, que tienen planes sociales, que no están en la esfera de la Confederación del Trabajo. Entonces hay también una suerte de desesperación por parte de Moyano y los sindicalistas porque se ven rebasados, sobrepasados y de alguna manera superados por la situación de transformación que se está produciendo en la sociedad. Ahora, transformación que no es para mejor tampoco, porque un mundo de trabajadores que hacen changas,
un mundo de planeros y una cultura del trabajo que se desploma, bueno, es una ecuación también bastante compleja, donde están perdiendo los sindicalistas sin duda alguna, pero a mí me preocupa muchísimo más que está perdiendo la Argentina entera. Alberto, hay que tener en cuenta algo también, ¿no? Que las organizaciones sociales tienen representantes, tienen dirigentes que desde que su nacimiento, a fines de los 90, a principios de los 2000, hasta la fecha, uno ve que empiezan a copiar esos comportamientos corporativos que han tenido la dirigencia sindical. Se han burocratizado también, porque hoy en día las organizaciones sociales ya no tienen esa horizontalidad que tenían a principios de los 2000, que eran representantes de un sector que no estaba, no tenía un lugar en la mesa de la distribución y de la atención de las políticas públicas. Hoy lo tienen, pero de los dirigentes, quienes lo administran o quienes dirigen a esa gente, que son los que manejan las organizaciones sociales, se comportan igual que los gordos de la CGT en muchos aspectos. Sí. Con más o menos poder. Los movimientos sociales tienen hoy un poder inmenso, producto de una distorsión de los planes sociales. Los planes sociales tendrían que estar destinados a los más vulnerables y necesitados, deberían ser limitados en el tiempo. Pero sin intermediario. Sin absolutamente ningún intermediario. Cuando empezó a intentarse llevar adelante la tarjeta alimentar, sin intermediario, directamente para una canasta de alimentos para consumir en el almacén de cercanía o en el mercado, que sea, sin intermediario alguno, esa tarjeta la empezaron a sabotear los dirigentes de los movimientos sociales y prefieren la intermediación, la famosa intermediación que ellos hacen, además el manipuleo que hacen de quienes tienen el plan, quienes no tienen el plan. En el Gran Buenos Aires, en las zonas más vulnerables, se les dice descaradamente a los necesitados: ojo que si no cumplís con tu aporte, perdés el plan. Ojo, y además, para colmo, el sistema impide que el que tiene un plan pueda registrarse en un trabajo formal. Claro. Entonces estamos conspirando contra justamente la cultura Además, del por trabajo. los ingresos también está la otra realidad, es que cualquier persona, jefe de familia, como se le dice de mala manera, tiene planes sociales, ¿no? Los planes que cobra de asistencia al Estado, y le sale un trabajo en el mercado formal de trabajo, cuando empieza a sacar la cuenta, lo que tiene que gastar en viajes, salir, todo, no le conviene quedarse como recibiendo ayuda social y no salir a trabajar. Desgraciadamente es así. Margarita Barrientos nos decía el otro día, en este mismo programa, que en sus comedores, los piletones, mucha gente ha conseguido trabajo en los últimos tiempos, pero no dejan de ir al comedor porque con lo que ganan no les alcanza tampoco para poder mantener el pan todos los días en su casa. Yo estoy completamente de acuerdo. Por eso digo que si hay algo que hacer en los cambios que la Argentina necesita es dos temas. La educación, que para mí es un tema primordialísimo. Educados, formados, entrenados para la vida y el trabajo, vamos a tener una dignidad que la vamos a llevar por dentro, no nos la va a quitar nadie, no vamos a poder ser nunca sometidos, individual ni colectivamente. Educados es la liberación de verdad, es la libertad de verdad. Y la otra es cuestionar esta situación de los planes sociales, reformularlos radicalmente para transformarlos en una estación de intermedia o de paso hacia el trabajo. Hacer el ensamble con el emprendedurismo, fomentar la inversión, desgravando bienes personales y ganancias en tanto y cuanto eso se vuelque, se reinvierta para ampliar la empresa. Es decir, todos los estímulos, no los castigos fiscales, los estímulos fiscales para emprender, para invertir, para generar trabajo. Esto que usted señala, en Juntos por el Cambio, ¿están todos de acuerdo? Sí, yo creo que en el 99,99% estamos de acuerdo. Si hay un común denominador en Juntos por el Cambio que nos une a todos, es esto que estoy diciendo, este punto.
Ahora, puede haber diferencias, pero no en estas cuestiones sustanciales. Que la educación tiene que calificarse, cualificarse, mejorarse desde el punto de vista cualitativo y también cuantitativo, porque 1 millón de chicos quedaron después de la pandemia fuera del aula y eso es cantidad, un volumen inmenso de niños y adolescentes que están fuera del sistema. ¿Y cómo Todos estamos de acuerdo que la educación es otro 99,9, digo 99,9 para no decir 100%, todo el 100%, nada claro. más. Claro. Alberto, ¿y cómo se desbarata estructuras tan armadas como, por ejemplo, la de un sindicato? Veíamos, por ejemplo, al intendente de San Nicolás, ¿no? Pasaglia, que dijo, bueno, salimos y con todos los de trabajadores recolectamos la basura y hacemos nosotros el trabajo. El intendente, Digo, ¿cómo se hace el eso? intendente lo ganó, el partido ese. Yo estoy seguro que lo ganó por una razón muy sencilla. Porque acá Daniel habló, 170.000 nicoleños, bueno, no quiero exagerar, 150.000 estaban de acuerdo con el intendente. Y no es necesaria una encuesta para saberlo. Es el estado de ánimo, se olfatea, se palpa ese estado de ánimo. Por eso el otro día el acampe fue rechazado por el 80% del país. El 80% rechaza el acampe. Y estoy esperando que un fiscal de oficio haga una denuncia por los niños que se llevan al acampe. Y estoy esperando que el defensor, voy a presentar una nota, que el defensor de los niños, porque hay un aparato muy costoso que se llama Defensoría de la Niñez o del Niño. Estoy esperando que actúe, porque un niño, cualquier pediatra lo sabe, a partir del día que nace, pero vamos a poner de los 6 meses al año y medio, 2 años, ahí es donde se termina de formar y que lo van a formar en el acampe al chico. Y si tiene 2 años o 3 o más, ese es el lugar para el niño, en vez de estar durmiendo. ¿Cómo puede ser que, en qué cabeza cabe que para protestar se lleven a los niños? No, pero yo no digo ni siquiera como escudo, se los lleva irresponsablemente y no hay una autoridad que diga, señor, usted se va porque si no le vamos a su casa, porque si no se le va a hacer una denuncia por abandono de persona, porque en definitiva es un abandono de persona aunque lo tenga ahí, porque lo está abandonándolo en lo que él necesita, ese niño necesita, que es amparo, protección, amor, cobijarlo en su casa, no estar en la tensión de un acampe. Y digo yo, ¿quién paga los ómnibus que llevan a los que acampan? ¿Quién paga los baños químicos? ¿Quién paga las carpas? Quiere decir que el aparato es enorme. Y otra cosa, ¿cómo puede ser que todo esto ocurra mientras todos los dirigentes de los movimientos sociales, el 90% de los dirigentes, son altos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social? Están los 2 mostradores. ¿Qué están haciendo? De un lado están como funcionarios y del otro lado su gente acampa, porque muchos de los que acampan pertenecen a disidencias, entre comillas, de los propios funcionarios. Bueno, las internas de los pero dirigentes son internas piqueteros, que a esta altura yo creo que están preparadas. pero se saldan también, a veces cuando no están preparadas se saldan en la calle también. Alberto, le hago la última pregunta, agradecemos mucho la visita aquí en el canal de la ciudad. ¿Usted coincide con lo que planteó, por ejemplo, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que a las personas que cometen esos acampes, que cortan el tránsito por varios días, habría que suspenderle la ayuda social? Sí, estoy totalmente de acuerdo. No es por insensibilidad, no es porque uno no tenga emociones, todo lo contrario, a mí me causa mucha emoción, pero de la mala, porque me angustia pensar que hay tantos argentinos que sufren y en lugar de estar encaminando... Porque el gobierno está en contra, pero a los que encaminando a los que tiraron soluciones, piedras al despacho de Cristina le quitaron los planes sociales. No, se los devolvieron enseguida. ¿Ya se los devolvieron? Se los devolvieron enseguida, 48 horas. Parece como los presos esos que entran y salen. Bueno, también los planes entran y salen. No, hay que tomar medidas ejemplares. Además de no acampar ni piquetear, trabajar. Prepararse para el trabajo. ¿Que no hay trabajo? Me han dicho a mí en el mismo Ministerio de Desarrollo Social que se ha ofrecido a los dirigentes
herramientas para trabajar. Y los dirigentes redondamente le dijeron, no, eso no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es aumento de la cantidad de planes y aumento del monto de los planes. Cuando se le habló de herramientas, parece que ¿usted sabe cuál es el único instrumento que usted lo deja de noche y a la mañana siguiente, cuando sale, lo dejó en la calle, lo vuelve a encontrar? Intocado, una pala. Alberto, gracias por su visita. Gracias. Un gusto tener el programa.